Aunque los perros con mezcla de lobo nos transmiten una imagen independiente y poco cariñosa, el perro lobo checoslovaco es un animal capaz de mostrar gran apego a su cuidador y familia, o mejor dicho, manada para él. El perro lobo checoslovaco es un can que goza del temperamento, la mentalidad, capacidad de entrenamiento y obediencia del perro pastor alemán, pero con la fuerza, constitución física y resistencia de los lobos. Te explicaré todo y al final la guinda del pastel. La personalidad del perro lobo checoslovaco está condicionada por su alto porcentaje de genética procedente del lobo. Es un animal con un carácter más similar al del perro que al del lobo, pero con unos rasgos muy marcados de conducta que los hace extraordinariamente especiales. Los ejemplares de perro lobo checoslovaco suelen ser activos, leales, cariñosos y muy sociales, pero también es habitual que se muestren desconfiados con quien no conocen y temperamentales, herencia de su parte de lobo. La manada o el grupo es fundamental para él, así como la jerarquía existente en el colectivo. El líder absoluto de su escalafón es el dueño y necesita tener clara la jerarquía. El perro lobo checoslovaco es fiel y dócil con su dueño y es muy consciente de cuándo trata con niños y cachorros, permitiéndoles cosas que no toleraría a los adultos. La inteligencia es otra de las características de este animal, que es más listo que el promedio del resto de razas, así como extremadamente curioso. Hasta ahora hemos visto cómo se comporta en general el perro lobo checoslovaco, pero ¿es 100% obediente? Obedece a órdenes con rapidez si ha recibido una correcta educación, algo fundamental, puesto que aunque no es un perro agresivo, sí puede tener problemas de socialización si no ha tenido buenas costumbres desde pequeño, como todos los perros y razas. No hay que olvidar que tiene una gran herencia de su ancestro el lobo, y por tanto, puede mostrar a veces un carácter un poco más explosivo y territorial, además de presentar impulsos de cazador, debido, una vez más, a ese legado salvaje, no con humanos, por supuesto, sino con animales salvajes o animales que no conoce. Es primordial socializarlo con todo tipo de animales y personas desde cachorro, para que se acostumbre a todo tipo de presencias. Como todo perro, en mi opinión, depende de la educación que le dé el dueño, con la diferencia de que, si un pinscher nos muerde o se enoja, las consecuencias son diferentes. Hay que subrayar, como se mencionó antes, que tiene inteligencia y sensibilidad mucho mayores que la mayoría de los perros, y las reacciones están bien pensadas, por así decirlo. De todos modos, tomamos muy en serio su educación y agreguemos adiestramiento con un experto, siempre que sea posible. Puede convivir perfectamente con otros animales siempre que se eduque y acostumbre desde pequeños, como dicho antes. Obviamente, como todo perro, puede llegar a mantener una buena relación con el gato de la familia, pero tener instintos de caza hacia cualquier otro gato del vecindario debido a su genética, por eso habrá que estar siempre atento a su reacción cuando esté en entornos abiertos con posibilidad de que aparezcan otros animales. Es una gran mascota para los niños, como cualquier otra raza. De todos modos, siempre es conveniente supervisar el comportamiento y relación entre los niños y el perro lobo checoslovaco, pero es una raza que tenderá siempre a cuidar y a proteger a los pequeños de su familia. Si me permites un último consejo, personalmente no lo recomiendo a los principiantes, pero esta es solo mi opinión. Espero que este video te haya brindado información útil. Un saludo a todos.